Dejar modificar mi perchacucha y añadir un perchacucha pre-perchacucha para explicarles a ustedes en 6 minutos y 40 segundos por qué mis labios están violetas antes de yo empezar a presentar. Pero yo creo que se lo pueden imaginar gracias a la gente de Fernández. Una cosa que sí, los post-its de Tara, manténganlos separados de los de Andrea, para que entonces no se los mezclen, ¿ok? All right. Okay, so, tiger's loose. Estoy casi en los tacos. Cumplo 30 en noviembre y yo creo que a diferencia de otra gente no estoy en estrés ni tampoco en denial todavía. Yo creo que cuando uno va a llegar a uno de estos milestones uno se pone a pensar qué es lo que uno ha hecho para llegar a donde uno está, qué pudiste hacer diferente, qué gente estuvo al lado tuyo para apoyarte. Y yo les puedo decir que cuando yo terminé mi bachillerato, yo no seguí estudiando inmediatamente. Yo tuve unos planes bien chéveres, mis papás sabían de los planes y todos esos planes se fueron por la cuneta. Yo me quedé en Miami trabajando vendiendo celulares en un mall, jugué poker por un año pagando mi renta y mis cuentas y les puedo decir que me fue súper bien. Pero llegó el momento de yo tomar una serie de decisiones y estas decisiones no fueron tan automatizadas como a mí me hubiese gustado porque yo sí soy un poco OCD. Pero sí les puedo confesar que estas decisiones me hicieron mantenerme fiel a lo que yo sentía. Yo recuerdo que mami me decía, bueno Andrea, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y yo, mami, tranquila, lo importante es que hay salud. Y entonces yo empecé a trabajar en una comunidad de alto riesgo, una comunidad con gente que vivía en una pobreza extrema, gente con muchísimas enfermedades crónicas, de sectores escolares, gente adictas a drogas. Y entonces esta experiencia me jamaqueó muchísimo, aunque yo no sabía todavía a dónde yo iba a llegar. Entonces ahí fue cuando brinqué el charco a África y trabajé en Sudán y Uganda un tiempo y yo creo que esa fue la primera experiencia donde yo verdaderamente me sentí comprometida con la humanidad. Y no es que la humanidad no me importaba antes, pero yo creo que después de esta experiencia entendí cuál era mi rol en este mundo. Y yo trabajé en la campaña de Obama, solicité el Peace Corps, bebí Black Label, yo todavía lo hago, canté, me tatúo de vez en cuando, pero entonces un 12 de enero del 2010, la tierra tembló en Haití y murieron 300.000 personas. Ajá, ¿y ahora qué? Yo pisé Haití por primera vez, 2 semanas después del terremoto, todavía en las calles se olían los muertos. Era un país con edificios completamente derrumbados, 1.5 millones de personas desplazadas de sus hogares, pero yo entendí mi propósito estando en ese país. Yo regreso a Puerto Rico y tomé una decisión, que ese no iba a ser mi único viaje. Yo me convertí en un abrir y cerrar de ojos, una de las pocas personas que se han mantenido al día de hoy trabajando en Haití, vez tras vez tras vez, y haciéndolo ensuciándome las manos, con las mangas enrolladas, y para mí esa es la única manera de hacer las cosas. Y mirando hacia atrás, quizás he tomado unas decisiones un poco esporádicas, un poco random, como decimos por ahí, pero si ustedes me preguntan, yo creo que yo volvería a tomar las mismas decisiones que he tomado desde un principio, porque todas me han llevado a estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y con eso en mente, hace 3 días, Silent Grace cumplió 5 años. Yo fundé la organización después de mi primer viaje a África, pero no fue hasta que empecé a viajar a Haití que le metí mano full a la organización. Pero después de estar trabajando a nivel internacional, muchos de mis colegas en Puerto Rico y en Haití me empezaron a preguntar y a cuestionar sobre mi preparación académica. Y yo no había pensado en eso desde que me había graduado de bachillerato, porque yo estudié música y estudié business, nada que ver con desarrollo comunitario. Pero me decían que yo tenía que estudiar estas cosas para que me diera un poco de credibilidad en el campo, para que cuando yo estuviese hablando con líderes políticos, ellos entendieran por qué yo estaba hablando de la manera en que estaba hablando. Y por eso fue que decidí hacer la maestría en salud pública. Fue un campo, es un campo que yo entiendo que recoge y le da sentido al trabajo que yo llevo haciendo en las comunidades y también me prepara profesionalmente para lo que voy a seguir haciendo. Yo agradezco el tiempo, el break que tuve entre medio, pero definitivamente el estudiar salud pública me ha ayudado a seguir trabajando en Haití. 15 viajes
miles de dólares invertidos en proyectos después, estoy trabajando mano a mano con una comunidad que por fin entiende la razón por la cual ellos están en la situación en la que están, entienden la raíz de sus problemas. Y yo me he tenido que reinventar un poco en el camino. ¿Quién hubiese pensado que después de haber superado mi potty training a los 2 años, me encantara tanto hablar de caca? Pero nosotros estamos construyendo los inodoros ecológicos en Haití. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de 400 personas y no había ningún inodoro. Oh my Ellos God. defecaban en el monte desde antes del terremoto. Las señoras entierran sus toallas sanitarias en el patio. ¿Por qué? Porque no hay zafacón porque queman la basura o la tiran en los canales. O sea que todas estas son situaciones un poco contradictorias con las que uno tiene que bregar si no trabaja en un escenario como este. Entonces hay organizaciones internacionales que lo que hacen es entretener en la superficie estos problemas de pensar en una solución a corto plazo en vez de pensar en una intervención preventiva a largo plazo. Por ejemplo, tú tener una organización que intenta curar una herida de bala con una curita y un pote de agua oxigenada y te dicen, no tienes chavo para comprar el pote de oxigenada, no importa, te lo voy a dar, pero me lo tienes que pagar después. Pero como dice 7, hay gente que está haciendo mucha cosa buena por ahí, pero también hay otras organizaciones que se aprovechan de la mala racha de otros. Y yo me he visto también en ocasiones teniendo que defender no tan solo mis intereses personales, pero los intereses de otras comunidades, cuando al final del día terminan siendo mis propios intereses también. Y con todo esto les digo que estoy aquí parada antes de realizar mi próximo milestone. No estoy hablando de cumplir los 30. Estoy celebrando los 5 años de Saving Grace y en 2 meses me mudo a Boston a hacer el doctorado en salud pública. Y como les dije anteriormente, yo no pensé que todas estas curvas en el camino me iban a llevar a ser doctora, yo hablando de caca. Pero sí, eso es lo que voy a hacer. Y yo creo que aunque yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a este momento en mi vida, yo sí sabía que yo iba a hacer cosas extraordinarias. Y con esas cosas extraordinarias uno tiene muchísimas responsabilidades. Y ya casi a cumplir mis 30, estoy lista para asumir esa responsabilidad. Muchísimas gracias.